¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días o buenas tardes ya. Bienvenidos a Estilo en el Desierto y Urbanizante, hoy día 24 de enero del 2021. Iniciamos la sesión de hoy. Hoy día estamos con la segunda tertulia de este 2021, en este día domingo de tertulia, en compañía del arqueólogo Jesús Gordillo Vegaso. Estaba pendiente esta pequeña conversación, no solamente este domingo, desde hace mucho tiempo ya estaba pendiente una de estas conversaciones que hemos tenido con Jesús, esas que realmente le sacan chispas a todo lo que sucede en nuestra querida Tacna. Jesús Gordillo Vegaso, arqueólogo con 25 años en la gestión pública del patrimonio arqueológico, en el entonces Instituto Nacional de Cultura, hoy Ministerio de Cultura, y 22 años como docente universitario, aunque ustedes no lo crean. Ahora que lo van a ver, y quienes lo conocen se van a dar cuenta que van a decir 22 años en la docencia, imposible. Es más, parece promoción de Carlos Chalk, una cosa así, ¿no? Investigador del patrimonio arqueológico y rupestre en la región del sur del Perú y de Tacna, gestor de la puesta en uso social del paisaje arqueológico rupestre de Micuy en la región de Tacna, y autor de varios libros y artículos sobre arqueología. De Tacna también, o sea, más tacneño no puede ser, sin embargo él nació en Arequipa. Actualmente dirige el proyecto de investigación arqueológica MOCI Perú, y también es miembro fundador de la Asociación Peruana de Arte Rupestre, APAR. Y no sigo
con el currículum vitae, porque si no nos vamos a quedar toda la tarde hablando solo del CV. Arqueólogo, ¿cómo está? Muy buenas tardes y bienvenido a Urbanizante y Estilo en el Desierto. Qué tal, Carlos? Gracias por esta esperada invitación. Sí, es una oportunidad para retomar muchas conversaciones que siempre hemos tenido, no solamente desde ahora, Carlos, ya desde tu época de estudiante, ¿no? Sobre cómo Claro. evoluciona la ciudad y cómo se dio todo este proceso, ¿no? de desarrollo de los patrones urbanos desde la época prehispánica hasta la actualidad, ¿no? Cómo en el tiempo ha ido cambiando el paisaje en nuestra región, ¿no? Sobre todo no solamente del Caplina, que es la ciudad capital más grande, sino de los otros valles también. Pues bien, en este tiempo es una oportunidad, creo que para que podamos comentar algo sobre ese tema. Sí, algo, por ejemplo, un poco para introducirnos a lo que nos reúne el día de hoy. Hay una serie de anécdotas que hemos tenido con el arqueólogo Jesús Gordillo, y uno de ellos que siempre me voy a acordar, porque es quizás la ruptura de varios de lo que yo pensaba antes como joven, cuando yo estudiaba, obviamente todavía arquitectura. Me acuerdo que era el curso de fotografía. Mi mente es un poco frágil, así que de repente arqueólogo, usted que tiene mejor memoria. Yo recuerdo que hicimos un viaje, creo que fue a Palquilla, Palca, para tomar fotografías, y yo, joven, todavía no era muy consciente de muchas cosas, y recuerdo que estábamos tomando fotos y me subí pues a un muro, ¿no? Un muro, y inmediatamente el arqueólogo me llamó, no me llamó la atención, la verdad, me dijo muy calmadamente, muy sutilmente, que por favor me baje de ese, ¿no? Que era y recuerdo que luego nos habló, nos comentó, porque cada vez que viajábamos con él era como un cuento, desde el inicio del viaje hasta el final era toda una historia constante, ¿no? Y en cierto modo entendí, después de esta serie de charlas y comentarios, lo importante, ¿no? La importancia que tenía lo que estábamos visitando en ese momento, que yo la verdad en ese momento, como seguramente muchos nos ha pasado en algún momento, no entendíamos muy bien de qué se trataba. Bueno, era bastante joven ¿no? Y esto nos lleva a esa reflexión, ¿no? El hecho de entender estos temas, este aspecto histórico como parte de un proceso que nos va a ayudar a entender lo que se viene después, ¿no? Y quería hacer esta pequeña introducción para que justamente hablamos del tema que nos convoca el día de hoy, ¿no? Que nos convoca el día de hoy. Entonces, arqueólogo, estamos hablando de un tema bien interesante que es del asentamiento. ¿Cómo así la ciudad, porque estamos hablando específicamente de Tacna, ¿no? ¿Cómo da estos inicios? ¿Qué es lo que sucede en la ciudad de Tacna y por qué es tan importante conocer lo que pasó y la historia de este asentamiento? Mira, todo parte, Carlos, del concepto y de lo que nosotros pensamos sobre el territorio, ¿no? Esa es la base fundamental, el territorio, las características del territorio y cómo las poblaciones a través del tiempo han ido asentándose en ese territorio y lo han ido modificando, ¿no? El territorio tiene varias características, ¿no? O sea, ahí el recurso natural, todos los elementos bióticos y abióticos, el tema del clima, el tema de recurso hídrico, etcétera. O sea, son muchos elementos que confluyen en la manera como las poblaciones a través del tiempo han ido utilizando el territorio. Tacna, como sabes, o los valles de Tacna, son valles desérticos. Estamos en las cabeceras del desierto de Atacama, que es el desierto más seco del mundo. Y por lo tanto, las deficiencias de recurso hídrico, indudablemente que son obvias. Más aún si la cordillera occidental de los Andes
¿no? Conforme se va desplazando hacia el sur, se va pegando un poco más hacia la línea o hacia la línea del Océano Pacífico, hacia el Océano Pacífico. De esta manera, por ejemplo, que la cuenca de Caplin es una cuenca bastante corta, tiene un promedio de 100 kilómetros de largo, ¿no? Desde que nace en las faldas de la cordillera, ¿no? Bueno, no, supongo que en algún momento pudo haber llegado al mar, se supone, pero sabemos que no llega al mar en Caplina, fenece, yo creo que entre las zonas de Magoyo y La Yarada, por ahí nomás debió de fenecer las aguas del Caplina. En Ahora, el caso de, en el caso de Sama, Ujú, es un poco más largo, ¿no? Sama tiene un ujú. promedio de 164 kilómetros y la cuenca más larga que tenemos es la de Locumba, que tiene más o menos 170 kilómetros. Pero a pesar de esta extensión, Carlos, son valles bastante, cuencas bastante pequeñas, ¿no? Con Mm. deficiencias de recurso hídrico. A comparación, por ejemplo, de la cuenca del río Camaná, Majes y hasta el Colca, que es un promedio de 400 kilómetros, ¿no? Ese valle, esa cuenca es la cuenca más extensa de la costa peruana. Entonces, nosotros tenemos que entender el desarrollo de nuestra población, de nuestros asentamientos humanos, no considerando siempre su relación con el tipo de territorio en los cuales se ha asentado. En el caso de Caplina, uno de los grandes problemas siempre ha sido el recurso hídrico. Desde la época prehispánica, pasando por la colonia y hasta hoy en día, el tema central del problema en el valle o en la ciudad es el agua. Es el agua. Entonces, creo que gran parte de la manera como se han desarrollado los asentamientos humanos, en este caso de Caplina, no ha sido de alguna forma influenciado por el tema del agua, no por el tema del agua. Cuando los españoles llegan, encontraron en el Valle de Caplina cerca de 14 pagos o ayllus, ¿no? Ya con el tiempo se han reducido y estos pagos estaban ubicados, ¿no? En torno del río Caplina, ¿no? Que en esa época bajaba, no estaba techado como está ahora, y de la cuenca intermitente del Caramoy, ¿no? Que se alimentaba con las épocas de lluvia y las grandes avenidas de agua. Entonces, estos pagos, si nosotros hacemos un mapa, eso lo explicaba muy bien el doctor Cabañaro, estos pagos estaban ubicados en torno a esas cuencas, A esas dos. en torno a esas dos cuencas. Un poquito para poder, porque hay personas que la palabra caramoye solo la han escuchado, pues porque no, porque están por alguna parte, ¿no? Más o menos nos podría hacer visualizar por dónde pasa o pasaba, ¿no? Pasaba el caramoye. Bueno, por todo lo que es ahora la avenida Leguía. Ujú, La avenida Leguía, ¿no? Hasta el siglo XVIII, parte inicio del siglo XIX, XVIII, básicamente casi el límite de la ujú. zona urbana de la ciudad y del Caramoy. Pasando el Caramoy, al otro lado de la gran pampa del Caramoy, o sea, no había absolutamente nada y algunos lo utilizaban para llevar ahí echar la basura, ¿no? Claro. Entonces, y esa cuenca pues se alimentaba en las épocas de lluvia, ingresaba, depende de la intensidad de la lluvia, ¿no? Que alimentaba las quebradas que estaban en la parte alta, sobre todo la quebrada, la que alimenta directamente el Caramoye es, ¿no? La quebrada del Diablo, pero la que está entre el límite de Calana, de Pocoya y Calana, no esta que está saliendo por la Panamericana, ¿no? Que también Eh, se le conoce como la quebrada del Diablo, las Y, dos. y, y- Pero cuando se juntan las dos, se ya, juntan más o menos por la zona de la Coca-Cola, ajá. de acá por ahí se juntan las dos y ya bajan hasta la zona de Magoyo y se van hasta el Atajo. Entonces, antes de llegar al Atajo, si tú caminas por ahí, bueno, ahora ya hay expansión agrícola, pero Ujú. antes esto era una pampa. Entonces, tú caminabas por ahí y encontrabas toda la basura que arrastraba las entradas de agua y Caramoy. Encontrabas Mm, latas de conservas, plásticos, botellas, etcétera.
todo tipo de Claro. basura que al final el agua llegaba ahí, se generaba seguramente todo un gran remanso, unas grandes lagunas, y el agua poco a poco se iba filtrando y desaparecía. Este es un fenómeno cíclico, ¿no? La última entrada fue fuerte en Tacna, fue hace 60 años, y la última que hemos tenido el año pasado también, que no ha Pero, sido, no fue tan fuerte, claro. ¿no? Dios quiera que no tengamos por lo menos una como la del 60, pero sí siempre es un peligro latente, porque si bien es cierto, hoy en día ya toda la zona del fondo del valle es zona urbana, y ahora ya no tenemos el Caramoye, tenemos la avenida Leguía, pero la quebrada del Diablo, que la tenemos en la parte alta, sigue activa, está activa. Entonces Por yo creo que supuesto. por más diques que le pongamos ahí, si hay una entrada fuerte de lluvia, el dique pues no va a motivar absolutamente nada. Ahora, ¿qué dimensiones? Por historias que me contaban mi abuela, mis abuelos, sé que en la avenida Leguía, más o menos a la altura de las 200 casas, creo que había una especie de mercado por ahí, ¿no? En ese espacio. Y había un puente que cruzaba, no sé si por Varela o por Patricio Meléndez, pero había un puente. ¿Qué tan profundo era el Caramoye? ¿Usted llegó a No, pero conocer? he visto Ya. fotografías, hay una fotografía del año 1964, una fotografía aérea, y se ve ahí Ujú, todavía toda la huella que baja, todo el hecho todavía ujú. digamos, aluviónico del Caramoy. Yo creo que ha debido de ser, pues, un río que podría estar entre los 10, 15 metros de ancho, no muy profundo, ¿no? Porque la escorrentía de agua no era permanente, solamente se Ujú. limitaba en periodos temporales, ¿no? Y al otro lado del sitio que estás hablando quedaba el famoso Pago Tonchaca, toda Ujú. la zona de Vigil donde yo vivo, el Ya, famoso Pago Tonchaca, que era agricultura, ¿no? Y la urbanización Vigil se ha hecho en gran medida en zona agrícola, ¿no? Pues bien, entonces, es parte indudablemente de toda la trama, de la manera como Tacna ha ido creciendo, y creo yo que ha ido creciendo sin considerar las características del territorio. mm, Ha bien, crecido sin considerar, por ejemplo, este peligro latente del Caramoy, ¿no? Del Caramoy, tanto de la quebrada del Diablo, de la parte de arriba, y esta quebrada del Diablo a la salida del Tarado. Entonces, mientras no se haga ahí un trabajo de ingeniería, diríamos, eficiente, siempre vamos a tener esos dos sitios ahí, prendidos, ¿no? Que en cualquier claro. momento ya pueden estallar, y bueno, y puede generar, diríamos, problemas muy serios como los generó el 2020. Claro, porque no se trata tampoco de ser personas que estén hablando, o sea, estamos hablando de una realidad, ¿no? Era lo mismo que sucedía con la quebrada del Diablo, la que está en la parte baja, que, o sea, todos sabemos que en algún momento iba a suceder eso, pero bueno, nadie hacía nada, nadie decía nada. Lo mismo va a suceder pues con la avenida Leguía, ¿no? Con todo, bueno, se asume que es así, ¿no? Por un tema histórico, porque esto es cíclico, como usted dice, ¿no? Cada cierto tiempo, en este caso ya van 60 años que no se da este fenómeno, pero no vamos a esperar pues a que suceda, ¿no? Pero lamentablemente todavía estamos esperando a que suceda, creo yo, ¿no? Es Sí, pues un... uno de los hechos más impactados inmediatamente va a ser Ciudad Nueva, mm, como ya casi lo fue, ¿no? El año pasado. Entonces, si tú ves, Carlos, yo cuando llegué a Tana, la expansión urbana en Ciudad Nueva todavía se daba en las zonas planas, o sea, en las zonas ujú, planas, no tanto en esas pequeñas quebradillas que habían varias, y que por una de ellas bajaba estas aguas de Caramoy. Hoy en día no, hoy en día todo está totalmente urbanizado, y en el fondo de esas quebradas hay hasta losas deportivas, centros educativos, ¿no? sí, Entonces, la manera como se planificó Ciudad Nueva fue indudablemente sin considerar las características y riesgos del territorio. Fue simplemente porque había la zona urbana tenía que crecer, y ujú. empezó a crecer en cualquier espacio que estaba disponible, ¿no? Entonces, vamos a tener consecuencias, espero que no, pero tenemos que estar preparados. Igual va a pasar con
con Viñane, ¿no? Viñane está asentado sobre un antiguo lecho aluvial, que siempre bajó agua por ahí, no solamente por la quebradita de Viñane, sino el agua, bajaba agua por la quebrada de Viñane, tanta agua que se extendía en toda la llanura. Si tú ves en una fotografía aérea, Carlos, te vas Ajá. a dar cuenta, ¿no? Esto es un cono aluvial, y encima de ese cono aluvial está el actual poblado de Viñane. O sea que lo mismo puede Puede, suceder. puede suceder, puede suceder. No soy Claro que, apocalíptico, nada, pero ya, el asunto, Carlitos, es que ya pasó, ya sucedió. claro, claro, claro. Las huellas están ahí. Hay un libro, por ejemplo, que publicó el profesor Oscar Panti, Ujú. con María, ay, ¿cómo se llama la profesora? Eh, De la Universidad Nacional, me parece. María Morris, de la Universidad Ujú. Nacional. Un libro Claro. muy, muy interesante que me parece que poca gente sabe que existe y que poca gente lo lee. Todas las autoridades deberían leer ese libro. Y ahí es una caracterización geográfica de toda la región. Y ahí habla también, y me parece en un capítulo, estos riesgos, zonas vulnerables, ¿no? Geográficamente, sobre todo por la región de Tacna, no solamente en Tacna, Carlos, sino en todos los valles. No, fíjate lo que pasó con Mirabi, por ejemplo. Ujú. Entonces los Y peligros están por todos lados, ¿no? Si es que no hemos, diríamos, hecho una adecuada lectura del territorio. Ese es el problema. En el caso de Mirabe, Carlos, esta quebrada que siempre bajó agua, entonces los sitios arqueológicos no están en la desembocadura de la quebrada. Están en ambos lados, en las zonas de las terrazas fluviales. Ahí están los sitios arqueológicos. Hay un sitio Tiwanaku en Alto del Cairo, claro. más allá hay otro sitio también para la época inca, pero cuando ya vienen los españoles, entonces se colocan en donde está actualmente Mirá, justamente en la boca de las desembocaduras de la quebrada. Y ya Que vemos es, lo que sucede. claro, que es increíble, ¿no? Es increíble cómo antes conocían mejor dónde asentarse, a pesar de que no tenían la tecnología que tenemos ahora, que supuestamente ahora tenemos una super tecnología, no sé cuántos años, y sin embargo antes sabían mejor ubicarse, ¿no? En posiciones, en ubicaciones territoriales estratégicas. Y ahora que tenemos toda la tecnología del mundo, sucede todo. O sea, ¿qué está pasando? ¿Estamos devolucionando quizás? Yo creo que lo que sucede es el crecimiento, el crecimiento en Tacna, urbano en Tacna, que es lo que vemos todo. Si bien es cierto, a veces se hacen los famosos planes Ujú. reguladores, pero no, en la realidad no sucede, no se respeta. Mira, fíjate cómo están los cerros de Magoyo y este cerro que está en la zona sur, por donde está el autódromo, ¿no? Y todo está totalmente ya lleno invadido. Entonces son espacios que no son adecuados para un asentamiento humano por las características del terreno, pero por X políticas, diríamos, electorales, este desorden se ha convertido ya en una costumbre, casi en una tradición, ¿no? Entonces, si nosotros vemos desde Google y Atana, realmente es una ciudad totalmente desordenada, totalmente desértica. Claro, vivimos en un desierto y tenemos que acostumbrarnos a desarrollarnos dentro de lo que, de las características y condiciones que te da un desierto, ¿no? Como lo hacen muchas ciudades en el mundo exitosas, ¿no? Desarrolladas, que viven casualmente en el desierto, y una de ellas es Israel. Entonces, yo creo que en Tanda no ha sucedido eso. Entonces, hay Sí, un crecimiento, diríamos, casi electorero que se ha dado en los últimos 30, 25 años, ¿no? Y eso ha traído como consecuencia lo que estamos viendo el día de hoy, ¿no? sí. He visto también que hacia la zona este, toda la zona de Piedra Blanca, Cerro Blanco y todo ese sector que también son lechos de avenidas de agua, ¿no? También está siendo cubierto totalmente por asentamientos humanos, ¿no? Y me parece que es un despropósito y también es una irresponsabilidad por parte de las autoridades. Entonces estamos prácticamente pues entrando en una
en una etapa en la que quizás estamos viviendo una burbuja, estamos viviendo en una burbuja, pues, ¿no? En un ideal en el que realmente no somos conscientes de nuestra realidad, ¿no? Porque nunca nos va a suceder absolutamente nada. Claro, ¿no? Algo que yo recordaba cuando veíamos el tema de trabajar en zonas de desierto, justamente a eso también se da el nombre de Estilo en el Desierto, que era la empresa que manejamos, era el hecho de que en Tacna estamos viviendo como si fuésemos una zona tropical. O sea, estamos viviendo en una especie pues, de burbuja. ¿Por qué? Porque, bueno, la tecnología nos ha permitido traer, pues, palmeras, nos ha permitido traer el pasto, ¿no? Que son, es vegetación que consume un montón de agua. Entonces, al consumir tanta agua, obviamente estás mal usando el recurso hídrico, ¿no? Habiendo otras alternativas, ¿no? Habiendo muchas otras alternativas que se pueden utilizar en vez de esto, pero esto, bueno, parte desde la ocupación chilena, más o menos, donde se importan, me parece, hasta donde recuerdo, se importaron en esa época lo que son estas palmeras, ¿no? O me equivoco, sí, ¿no? Sí. Sí, y se importan, bueno, se colocan en toda la avenida Bolognesi, y bueno, ahí empezó, pues, empezamos a trabajar como si estuviésemos en una zona tropical, y bueno, y aún persisten bastante vegetación que ha sido importada igual y que consume un montón de agua, tiene raíces. O sea, es todo un tema complejo. Sí, ¿Cuánto nos durará esa burbuja? La pregunta. hasta que alguien la pinche, pues, y explote, y volvamos a la realidad. Mira, fíjate que, bueno, el tema no solamente es el tipo de plantas que no son del desierto que han sido traídas y, bueno, han generado todos los hermosos jardines que tenemos, ¿no? Pero lo curioso es, por ejemplo, o sea, es tan, como hablábamos hace un poco sobre la palabra, o sea, ¿no? Es tan poca la poca conciencia que tenemos en el caso de la protección y del cuidado del recurso hídrico o del manejo del recurso hídrico, que si en Tacna llueve, si por ejemplo hemos tenido, como ha sucedido en los últimos 15 días, una lluvia intensa durante toda la noche y la madrugada, entonces yo hago mi footing siempre por la avenida Leguía, entonces tú estás haciendo tu footing ahí y encuentras a la señora con la manguera de la gerencia de áreas verdes de la municipalidad, regando el pasto que ha estado remojado toda la noche y toda la mañana. Porque tú le preguntas, señora, yo le pregunto, señora, pero ¿por qué está regando si toda la noche Ha llovido. ha llovido? No, me dice el jefe, tengo que hacerle caso al jefe. El jefe dice que que tengo que cumplir mi función. Claro, Entonces, ese es claro. un pequeño detalle, un pequeño ejemplo que en otras situaciones son de mayor envergadura que está Claro. sucediendo, por ejemplo, en la ciudad de Tacna, solamente con el tema del agua, ¿no? Entonces, lo que tú decías, claro, no hay conciencia, se debería generar mecanismos de riego tecnificado en todos los parques deberían tener riego tecnificado y que se active, porque a la señora yo la veo que todos los días riega la avenida Leguía, todos los días, no sé si las plantas ahí necesitan agua todos los días. Mm. Entonces, con un mecanismo de riego por aspersión, graduado, temporizado, pues, bueno, seguramente pues va a quitar mano de obra, ¿no? Es la tecnología. Son los costos que tenemos de la tecnología, pero Claro. el agua en Tacna, pues, siempre ha sido un tema central y medular, ¿no? Y ahora más que nunca. Claro, porque un riego tecnificado en todas las zonas de la ciudad reducirían costos, pero increíblemente, ¿no? Y O agua. sea, bueno, en todo sentido, tanto de agua como costos, pues, de mantenimiento. O sea, claro, el costo del sistema es un poco elevado al principio, pero a largo plazo, pues, resulta Es más rentable. económico. Es rentable, bastante rentable. Y sí, sí, eso es parte, es como, no nos preparan, ¿no? Para esto. O sea, yo en el colegio, la verdad, yo recién en la universidad entré en cuenta de que estábamos en una zona de desierto, por ejemplo, en la zona de desierto más árida del mundo, o sea, ni siquiera, y aparte de eso, que íbamos a tener problemas de recurso hídrico, que casi siempre estamos pues en el
punto más crítico, en el rojo, pero seguimos en lo mismo, ¿no? ¿Qué tendría que suceder? ¿Qué tendría que suceder? Que simplemente ya no abramos el caño y no salga ni una gota, ¿no? Creo que eso tendría que pasar. Va a pasar seguramente en algún momento. Sí, en algún momento vamos a tener temporadas de sequía y las consecuencias pues las vamos a vivir. No sé si en mi generación o la tuya, Carlitos, vas a poder vivir este problema de la sequía, porque la historia Sí, sí. nos ha ya demostrado de que hemos tenido en nuestra región periodos largos de sequía, ¿no? Los estudios de la arqueología por lo menos te dan algunas pautas en ese sentido. Entonces, para eso sirve la historia, ¿no? No solamente Claro. para conocerla, sino para poder entender lo que estamos viviendo hoy en día y sacar lecciones de la historia. Entonces, yo creo que los técnicos en planificación deberían tener por lo menos cursos elementales y mínimos sobre territorio, porque mira, bueno, yo conozco varios amigos que son capos de planificación, pero todos lo planifican pues desde el escritorio, Gabinete. en el gabinete, ¿no? Ujú. Ahora ya hay Google, hay todo, entonces y desde ahí se planifica todo, y no es así, o sea, hay que conocer el territorio, hay que estudiar el territorio, hay que conocer todos los antecedentes del comportamiento del territorio, ¿no? Sumado indudablemente a un estudio económico, social, sobre todo social, ¿no? En la ciudad de Tani sobre eso, empezar no solamente de la ciudad, sino de la región y empezar a hacer la planificación de la región. La planificación se hace y no de lo que le interesa o se le prende la lucecita al planificador. No, no, no. La planificación es un trabajo en conjunto, Claro. corporativo, ¿no? Es un trabajo holístico donde pueden ingresar y tienen que participar muchos especialistas de distintas ramas, ¿no? Entonces, yo creo que mientras sigamos así, ¿no? Solamente estar desarrollándonos, diríamos, como un barco o un bote de vela que está solamente supeditado a las corrientes de aire, yo creo que no sé qué va a suceder más adelante, ¿no? Por Ujú. el tema del crecimiento y de la planificación urbana, no solamente de la ciudad de Tacna, sino ya lo mismo estamos viendo en los demás distritos de la región, ¿no? De cómo, por Claro. ejemplo, los demás pueblos en las demás provincias también se están generando una serie a ver, una serie a ver, de cómo los poblados están creciendo sin considerar las características del territorio, ¿no? Si tú vas a Candarave, en Candarave vas a ver cosas ahí que no cuadran muy bien con el Ujú. entorno del paisaje, y si vas a otros distritos, y así, por más escondidos que estén en esta región, hay cosas ahí increíbles. Mira, yo hace como 3 años, 2 o 3 años estuve recorriendo por las alturas de las tres cabeceras, de Caprina, Sama y Locumba, un Ujú. poco haciendo seguimiento a estos asentamientos prehispánicos del periodo intermedio tardío, es decir, de asentamientos que se ubicaron en la región de Tacna, en la precordillera, inmediatamente antes que lleguen los incas, ¿no? Cuando estaba entrando a Guanuara, ¿no? Por la parte de abajo, por este desvío que cuando tú te vas cuando nos íbamos a Moqui, ¿te acuerdas, Carlos? Un desvío Ujú. a la derecha donde subíamos a Guanuara. Llegabas a Guanuara y antes de ingresar al pueblo encontrabas ahí la Estatua de la Libertad, un monumento de la Estatua de la Libertad. Y decía, bueno, ¿y Ya. qué hace la Estatua de la Libertad, no? Aquí se le ocurrió tremenda idea. Solamente para poner un ejemplo de Un cómo ejemplo. las cosas se distorsionan. Y eso también, pues, se refleja en las demás actividades económicas y Ujú. sociales, ¿no? No solamente en esta forma de querer adornar la ciudad, ¿no? Si tú vas a Camilaca, estás en Camilaca antiguo, subes a Camilaca nuevo, no el de Pampa Chuñave, que es el Camilaca ya actual, no, Ujú. sino el intermedio, llegas ahí y encuentras otra estatua de la libertad. No sé si fue el mismo alcalde o el mismo
gerente que trabajó en ambas municipalidades, ¿no? Claro. O el mismo ingeniero jefe de obras, no sé, pero se volvió a repetir lo mismo ahí. Entonces, pequeños detalles que probablemente se ven reflejados en otro tipo de actividades económicas y de Quizás, infraestructura que podemos nosotros observar claro, quizás en estos pueblos. Ahora, ni hablar de Tacna, ¿no? En Alto Perú, yo entiendo sí. la buena voluntad de las autoridades, por el Alto Perú hace poco se ha inaugurado una plaza, una tremenda plaza en Alto Perú, casi súper moderna. Ujú. Yo digo, y le tomé una fotito, yo digo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Me escucha, Carlos? Sí, sí, te escucho. Ya. Y digo, bueno, ¿para qué se ha hecho esta plaza aquí que nada tiene que ver con el paisaje ni con la zona? Y no solamente eso, sino que la gente no la usa. La placita que tenían antes no la usan, no la usaban, ¿no? La gente no se sentaba en las bancas, se sentaba en las fronteras, en los banquetes de las fronteras de sus casas. Y Mm. digo, ¿para qué tremenda inversión ahí? Si ese pueblo de Alto Perú tiene otras necesidades, no una necesidad de tener una plaza aún. Bueno, las autoridades decían era para difundir, promocionar el turismo, pero un turista pues no vaya a ver una plaza que la puede ver acá en Ciudad Nueva o en Albarracín, ¿no? Porque E- son e- iguales. Ese es otro tema, y aprovechando que estamos entrando a ese frente, es el hecho de que estamos, o sea, se está malentendiendo lo que también quiere el turista, ¿no? O sea, ¿para qué le vamos a dar la estatua de la libertad si, si ya están aburridos de verlas, digamos, pues, ¿no? Si viene un estadounidense, por así decirlo? El turista usualmente viaja a zonas alejadas de la ciudad para tener esa experiencia, ¿no? Y si nosotros depredamos esta experiencia real y la convertimos en algo eh, común y corriente, o sea, que se puede encontrar en cualquier parte, entonces ya malogramos todo, malogramos el turismo y malogramos también esta cultura que se va degradando, ¿no? Sí, pues esas son las malas interpretaciones, ¿no? Que nosotros tenemos o que algunas autoridades o técnicos tienen acerca del turismo, en este caso turismo. Bueno, ese es otro tema también inmenso, Carlos, ¿no? Mm, sí, sí, Que sí. hay que verlo en otra oportunidad, pero sí es un tema que hay que tratarlo también con especialistas en turismo, en proyectos de turismo, con especialistas, entonces, de operadores turísticos y también con autoridades, con las autoridades. No sé si se me está escuchando bien, Carlos, Sí, bueno, sí, sí, aunque me o hay están... pequeñas Yo escucho bien, interferencias pero me en la acaban... señal. Yo escucho bien, pero me acaban de avisar de que de ratos en ratos se escucha un poco entrecortado. Igual están monitoreando, ya me Debe ser pasarán. la, Pero debe ser, continuamos, no porque, sé si la tuya o la mía, pero igual en la sí. grabación no creo Ya, que entonces, se como te vea. digo, el tema, ya, el tema del turismo es otro tema que de repente Ujú. podríamos también conversarlo en otra oportunidad. En otra O sea, oportunidad, claro. la relación, la vinculación del turismo con arquitectura, que Ujú. es, ¿no? A veces la gente les echa la culpa a los arquitectos porque son los que destruyen las ciudades, ¿no? Construyen y a la vez las destruyen. Sí, 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 sí. Igual que los arqueólogos, ¿no? Los arqueólogos para excavar una tumba sellada, lamentablemente la tenemos que destruir. Ah, claro, pues. El mismo Ahora, hecho de destapar la tumba ya estamos modificando todo, ¿no? Destruyendo todo, los contextos sellados que han estado ahí por cientos y cientos de años. claro. Ahora, un poco para regresar a lo que hablábamos de este problema que tenemos, porque la idea también es ir buscando soluciones, ¿no? O proponerlas, ¿no? Ya si alguien nos hace caso, en buena hora. Me he dado cuenta en las pocas veces que he estado trabajando para el sector o en el sector público, que aparte del problema político, son los plazos, ¿no? Que a veces, y la metodología de trabajo, ¿no? Que muchas veces no ayudan a que la persona realmente trabaje de manera coordinada con otros profesionales, ¿no? Que no trabaje en equipo.
eso es un problema que por lo menos he visto bastante, ¿no? No existe una buena metodología de trabajo en equipo por lo menos. Casi siempre el responsable le dan una fecha y él ya trabaja de manera muy a su manera lo que está haciendo. Y a la falta de una metodología también justamente se pierde el enriquecimiento que podría tener un trabajo en equipo real, ¿no? Una metodología basada en distintas disciplinas, multidisciplinares. Pero vendría la pregunta, entonces, Sí, ¿por dónde atacamos, no? Es un poco difícil, ¿no? ¿O habrá alguna... claro. Mira, yo veo, Carlos, por ejemplo, generalmente cuando se conforman los equipos técnicos para el desarrollo de proyectos o los planes de desarrollo, ya sea el regional, provincial o distrital, casi los planes de desarrollo lo hacen los ingenieros o los arquitectos, Ujú, ¿no? Y a veces se meten los abogados, ¿no? Pero yo no veo, por ejemplo, en los equipos de estos planes de desarrollo otro tipo de especialistas, como por ejemplo un geógrafo es fundamental sí, en esta tarea. Es fundamental. Si la zona, la provincia o el distrito tiene aspiraciones de generar un desarrollo turístico en su zona, pero entonces en los equipos técnicos de desarrollo, pues tendrá que estar un especialista en turismo, especializado en proyectos, qué sé yo, claro. ¿no? Tiene que estar ahí, ¿no? Si la autoridad, la municipalidad quiere generar proyectos sociales, ¿no? Proyectos sociales, pues tendrá que tener en sus equipos antropólogos o sociólogos, Ujú, ¿no? Economistas, ¿no? Entonces, si tú ves, Carlos, en los equipos no hay ese tipo de especialistas. No sé si en la Municipalidad Provincial de Tacna habrá un sociólogo o tendrán un antropólogo. Que yo sepa, creo que la región, no sé, no he escuchado que tengan sociólogos o antropólogos, ¿no? Dentro de sus equipos de trabajo, que son aquellos que diseñan los planes de desarrollo anuales. Si bien ujú, es cierto, estas actividades de presupuesto participativo que convocan a todas las instituciones, pero generalmente ahí las propuestas que se hacen de proyectos y actividades o de obras son deseos, casi deseos meramente institucionales o personales o de ujú, asociaciones. Pero un deseo dista mucho de una necesidad. ujú, Yo puedo claro. desear, por ejemplo, tener un estadio para 10,000 Personas. asistentes, pero pero ¿será realmente eso es una necesidad del pueblo? O sea, ¿el pueblo realmente quiere el estadio o lo quiere el gerente o lo quiere el alcalde? Entonces, Ujú, mucho se confunde el tema del deseo con la necesidad, ¿no? Entonces, el deseo lo puede partir desde el gerente, ¿no? Me gustaría, dice el gerente, o el alcalde dice, me gustaría y hay que hacerlo, ¿no? Pero para identificar la necesidad ya es un equipo. No ujú, solamente el alcalde puede desear muchas cosas, pero que no son necesarias para su comunidad. Entonces yo creo que eso es lo que está sucediendo actualmente, o por lo menos en todos mis años que yo tengo de alguna manera vinculado con la administración pública, yo observo eso y se repite año a año, porque he ujú. participado mucho de estos presupuestos participativos y estas reuniones técnicas, no de planes de desarrollo. Y me he dado cuenta eso, que al final hay muchos pedidos y luego cuando ya se consolidan las obras, todas las obras que se han consolidado tienen que pasar por la aprobación del gerente o del alcalde. O sea, Lo mismo. mejor lo hubiese hecho el gerente y el alcalde. Y Lo mismo. así, claro, Claro, claro. entonces solamente el presupuesto participativo es para cumplir con la norma, con la ley y darle la formalidad para que se puedan
justificar los presupuestos, los gastos de las obras. Entonces, eso hay que cambiar. Eso no sé cuánto costará cambiar eso, Carlos, pero yo creo que hay que cambiarlo, ¿no? El ojo o la concepción que tiene un ingeniero sobre el desarrollo es distinta a la que tiene un sociólogo o un antropólogo, hasta un arquitecto, Claro, ¿no? claro, claro. Entonces, como son visiones totalmente distintas, ¿no? Y de por medio hay una comunidad, entonces lo mínimo que tienen que hacer es ponerse de juntar todas esas visiones distintas, ponerse de acuerdo y llegar a una decisión, ¿no? Que beneficie no a las aspiraciones políticas de la autoridad, sino a las aspiraciones de la comunidad. Entonces, yo creo que esa es una tarea que ya, bueno, ya queda para ustedes los jóvenes, ¿no? Una tarea que la que hay que persistir permanentemente. Y sean ustedes los jóvenes ya de que asuman realmente sus responsabilidades, inclusive participando en política, ¿no? Ujú. Sí, eso es bastante importante. Ahora, algo que también puede ser que esté dentro de este círculo vicioso de malas praxis y malas elecciones, el hecho que también la gente siempre pues elige, no sé si elige mal, porque casi siempre las personas se escudan a que eligen a una persona sabiendo cómo es, sabiendo su pasado, sabiendo todo eso, pero la escogen porque van a cumplir ese capricho que supuestamente tienen, ¿no? O sea, a ver, pongámonos en el escenario en el que estamos en un pueblo en el que quiero una plaza porque sí, ¿no? Porque no sé, yo dentro de mi forma de ver las cosas digo que una plaza con una estatua de la libertad se va a ver mucho más moderno, no sé, con luces en la parte superior. Y de todos los que se están postulando, pues viene la persona que dice, ya, yo la voy a construir, no sé cómo, pero la construyo, ¿no? Y todos sí aplauden y lo eligen, y esa persona obviamente sabe Sí, que pues eso es lo que pasa. Y yo lo he escuchado, claro, lo que me estás comentando, Carlos, yo lo he escuchado, pues, de muchos gerentes y muchos alcaldes, ¿no? uh-huh, sí. Entonces, ahí parte, ¿no? O sea, el hecho de la elección, que creo que es el punto, pero igual no vamos a seguir eligiendo. Entonces, eso está sucediendo actualmente. Ahora, uy, justo hemos tenido un pequeño. Ahora vamos a esperar a que se vuelva a conectar el arqueólogo. Ahí está, ahora sí. ¿Me escucha? Creo que tuvimos una desconexión Ya momentánea. parece que se fue. Está un poquito la línea o nos están Sí, sí. baneando el programa. Ya. No, lo que pasa es que siempre a esta hora me parece que Tráfico, ¿no? hay mucha carga en el Internet. Sí, 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 sí. mucho tráfico. Pero bien, sí. Bueno, sí, pues Carlos, son temas, bueno, son temas de actualidad que indudablemente son importantes que lo veamos, los especialistas de distintas ramas, ¿no? El hecho que sea arqueólogo no significa que no viva en el presente, ¿no? Yo estudio el pasado, pero vivo en el presente y veo lo que sucede en el presente y por lo tanto, pues, pero ya Yo a desde una veces, visión del claro, pasado. yo a veces veo, bueno, la vez pasada también conocí no me acuerdo el apellido de este arqueólogo, Carlos se llama también, pero no me acuerdo su apellido, tiene un apellido medio extraño, y me di cuenta luego de que lo conocí usted tantos años y de haberlo conocido a él, que los Carlos arqueólogos, Cristóbal. ajá, es él mismo. Entonces me di cuenta que tenían esta información tan interesante de que podía hacer que ustedes se proyecten a futuro de una manera muy certera, ¿no? Porque definitivamente conociendo el pasado, tú puedes advertir muchos procesos cíclicos que van ocurriendo. O sea, no se trata de que es Nostradamus, ¿no? Ni que está leyendo las hojas de coca, sino que simplemente se tiene esa visión, ¿no? de lo que puede suceder, ¿no?
Sí, sí, mira, sí, bueno, un poco ya para ubicarnos en el tema, todos los patrones de asentamiento no solamente en Tacna, sino bueno, a nivel de todo el Perú, toda nuestra zona andina, ha seguido todo diríamos, un proceso que va siendo consecuencia de, siempre consecuencia de, ¿no? Que está el desarrollo cultural siempre asociado al territorio, al manejo del medio ambiente y sus recursos, ¿no? En la época de los cazadores y del arcaico dependían mucho de los recursos, ¿no? El que estaba detrás de la presa, del alimento, en las zonas altas, en la puna, y en las zonas de la costa, pues se ubicaban frente a las terrazas marítimas, frente al mar, o en las pequeñas desembocaduras de las quebraditas que bajan al mar aquí en Tacna, para desarrollar su actividad, que básicamente era la actividad marítima, ¿no? Aprovechaban las lomas, o sea, aprovechaban lo que el territorio en ese momento les daba. Pero a pesar de estos pequeños asentamientos que ellos tenían, pequeños campamentos, ¿no? Iniciaron todo ese proceso de modificación del paisaje, pero en perfecta armonía con el territorio. Y así ha ido pasando en el tiempo, ¿no? Con la conformación de las aldeas, los centros urbanos, ya las ciudades y los grandes centros administrativos, ubicados siempre en zonas no vulnerables, siempre en zonas no vulnerables, ¿no? Respetando siempre las zonas productivas, y eso se ha dado hasta y durante la época inca. Llegan los españoles y con una visión totalmente distinta de Europa, de lo que es el paisaje, el territorio, llegan, entonces empieza la modificación y el crecimiento de ciudades ya en el mismo corazón de los valles, ¿no? Que son espacios netamente administrativos. Entonces, eso ha sucedido con el tiempo. Yo creo que en los últimos 40, 50 años, toda esta explosión del desorden, del desarrollo y crecimiento urbano en las distintas ciudades del país, no, se ha profundizado bastante. Y si seguimos nosotros, Carlos, en ese proceso, de aquí a 20 años, no sé qué tipo de ciudad en Tacna vamos a observar, ¿no? Entonces yo creo que los antecedentes o la revisión de los antecedentes de los asentamientos humanos en nuestra región nos van a dar algunos indicadores. Claro que no vamos a volver a lo de antes, indudablemente, pero por lo menos nos da algunos derroteros, indicadores de cómo nosotros deberíamos trabajar el territorio, ¿no? Hay estos proyectos de zonificación económica, zonificación territorial, pero a veces, muchas veces, Carlos, quedan nomás en hermosos documentos, ¿no? Y tú ves en la realidad, la contrastas y se sigue haciendo lo mismo, ¿no? Yo he participado también en muchos talleres de ellos, ¿no? Muy, muy bonitos, muy sabiondos los proyectos, pero al fin y al cabo casi pasan los años y tú sigues observando lo mismo, ¿no? Claro que para los especialistas técnicos que han elaborado estos documentos, a veces también para ellos es... Creo que se perdió la señal otra vez. A ver, vamos a esperar unos minutos. A ver, ahora sí. Ya, ahora sí. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, ahora sí. Se perdió por Ya, unos no, segundos. no, ya, no, te decía que a veces estos hermosos proyectos de Ujú. zonificación territorial, económica, a veces quedan ahí en el escritorio, no se efectivizan, ¿no? Mediante políticas públicas trabajadas por la autoridad. Y no sé, o sea, si vamos a seguir nosotros en esta constante, de aquí 15, 20 años, yo no tengo ni la menor idea la ciudad que vamos a tener en adelante. O sea, realmente no me la imagino en todo este Ujú. proceso de desorden en el cual estamos viviendo. Hay otras ciudades del Perú más desordenadas que la nuestra. La nuestra, de alguna manera, mantiene cierto orden, cierto cuidado, pero se observa, se ve desde el tránsito, desde el tráfico, ¿no? Hasta la manera como la ciudad crece.
Así es, así es. Hay algunos comentarios que tenemos, vamos a aprovechar Creo que fuimos para ir otra vez, leyendo. Carlos. Yo sí le escucho, ¿usted me escucha? Creo que está llegando un poquito tarde mi audio. Por eso Sí, sí, pero estamos yo te con... escucho. Ah, ya, perfecto. Sí, estamos con algo de 5 a 4 segundos de diferencia, creo. Por eso nos estamos... Ya, vamos a leer Bueno, algunos de los comentarios. A ver, Miguel Ángel Cabrera Arana nos escribe: estimado Jesús, gracias por brindarnos y compartir tus conocimientos. Un abrazo. Miguel Ángel Cabrera. Y José Luis nos escribe también: falta la ayuda de los extraterrestres que tenían los de antaño. En la avenida de Leguía tiene riego tecnificado, indica. Allá, bueno, habría, la verdad no me he percatado de ese detalle, pero de repente sí, hay zonas que deben tenerlo. No me he percatado, la verdad, de ese detalle. Y luego también nos escribe José Luis: los eligen solamente por unos meses de trabajo, por eso ocurre el problema, pues, ¿no? De que no tienen, pues, tiempo como para poder planificar de manera adecuada, que creo que es el punto inicial, de ahí parte todo. Ya está. sí, Bueno, sí, pues son trabajos que se les contrata para cosas muy puntuales, y ellos cumplen con el trabajo, lo dejan, y se supone ya que son las autoridades las que tienen que generar políticas públicas sobre ese trabajo y llevarlos a la realidad. ahora, en el supuesto de que podamos hacer este trabajo en equipo, implementarlo, ¿qué aspectos usted considera relevantes e importantes manejar ahora en la ciudad de Tacna? O sea, digamos que nos escuchan en este momento y dicen, bueno, vamos a ver, ¿cuáles son los aspectos más relevantes que, según su experiencia, conociendo la ciudad como la conoce, tendríamos que resolver ya, si es posible mañana mismo? Yo creo que dos cosas. Una, el tráfico, el tránsito. El tránsito es un tema fundamental, que hay que darle un mejor orden. Lo podemos hacer porque Tacna es una ciudad pequeña en comparación a otras, ¿no? Yo creo que habría que ordenar mejor el tránsito, en donde la zona monumental o central no esté tan congestionada, tan cargada, que esté un poco más oxigenada, diríamos, y para darle, diríamos, para que la ciudad tenga, entre comillas, una vida más tranquila en el centro de la ciudad, ¿no? En el caso de los demás distritos también debería hacerse lo mismo. Ese es un tema que hay que verlo urgente. El otro tema ya es el tema del uso racional del recurso hídrico, ¿no? Hacer todo un trabajo de educación en un tiempo EPS lo estuvo haciendo. No sé si recuerdas, Carlos, en un tiempo, ¿no? Tenemos que cuidar el agua, etcétera, etcétera. Pero para eso ya hace años que se ha dejado eso, y la gente sigue sacando su manguera a la calle y sigue regando la pista, botando Sí. ahí cientos de litros de agua a la calle, a la pista. Y eso tú lo ves, ¿no? Entonces yo creo que hay que generar una mayor conciencia del uso adecuado del recurso hídrico, que es elemental para la ciudad. Y el otro punto es, yo creo que es necesario para un poco entender la idiosincrasia del hoy poblador tacneño, que vive en Tacna, hacer un trabajo, un diagnóstico y un estudio sociológico y antropológico, ¿no? De cómo está configurada esta trama social, por lo menos de los últimos 30 años en adelante, porque el proceso de la migración ha generado también distintos tipos ya de conductas sociales en la ciudad, para entender temas como, por ejemplo, el tema delincuencial, ¿no? El tema mismo de las aspiraciones de los distintos asentamientos humanos que nosotros tenemos en la ciudad. Es importante que la autoridad conozca, entre comillas, ¿no? Con qué tipo de gente está viviendo o a qué tipo de gente está sirviendo como autoridad. Entonces, si no vamos a tener nosotros una lectura adecuada, actual, ¿no? De esta trama social que tenemos en la ciudad, no vamos a estar, diríamos, un poco
preparados para entender sus necesidades, ¿no? Mira, casi el 70, 60, 70% de la ciudad, de la población en la ciudad, pues tiene ascendencia aymara, directa o indirectamente, ¿no? Como ya 4 o 5 generaciones de hijos de aymara nacidos en Tacna, que ya son tacneños, pero de raíces aymaras. Y si a eso le sumamos todas las demás inmigraciones que han venido de otras partes del país, Cusco, Lima, Arequipa, entonces vamos a entender, Trujillo, etcétera, vamos a entender que la trama social de la Tacna de hoy es totalmente distinta a la que existía hace 40 o 50 años atrás. Entonces son modos ya distintos de pensar, incluso de entender la tacneñidad, ¿no? Yo creo que es importante que se haga ese tipo de estudio y sobre ese tipo de estudio empezar a generar proyectos de desarrollo social y desarrollo económico. Creo que eso es importante. Probablemente que hay otros tópicos adicionales que se tendrían que ver, pero el tema de entender el nuevo tejido tiene que ver mucho el tema histórico, el tema de identidad, indudablemente, el tema de las aspiraciones. Uy, creo que se fue. A ver otra vez. A ver, un segundo, por favor. Ahí vamos a esperar unos minutos. El tema del ordenamiento, Y ahora sí. tráfico en la ciudad. Eso va a ayudar, indudablemente que no va a resolver todo el problema, pero por lo menos va a ayudar a una ciudad más ordenada, ¿no? Y con muchas más aspiraciones al futuro. Sí, eso sí. Hay mucha data que se va a tener que recoger definitivamente. Y se me estaba viniendo a la mente. Tendremos que pedirle a Mark Zuckerberg que nos regale algo de esa data que saca de Facebook de todos los habitantes de la ciudad de Tacna, por lo menos. Yo creo que eso ayudaría bastante, ¿no? Porque realmente eso se necesita, o sea, conocer a cada una de las personas para poder entender y comprender las verdaderas necesidades en el aspecto personal. Y aparte, leer el territorio y su aspecto histórico para poder entender lo que va a suceder más adelante. O sea, aparentemente es fácil, ¿no? Es sumar 1 más 1 para que nos dé el 2, o sea, pero lamentablemente son temas de largo plazo y ese es otro problema que se tiene. Para los alcaldes, para los políticos, no es, pues, no es apetitoso un proyecto de largo plazo, definitivamente, ¿no? El corto plazo de los proyectos de los alcaldes son realmente lo que muestran al público, ¿no? Y lo que hace ganarles una elección posteriormente. Pero es algo que tenemos que ir enfrentándonos definitivamente más adelante. Sí. Sí, eso es, hay que hacerlo, ¿no? La autoridad o las nuevas autoridades ya tienen que tener otra perspectiva, ¿no? De lo que es gestión pública, ¿no? Para esta época, cuando tú te metes a la gestión pública, Carlos, es para servir. Un poco que se ha distorsionado el tema de el servidor público servidor, por eso la palabra lo dice así. Y para servir el Estado te paga. Entonces tienes que servir bien, adecuadamente, no óptimamente, ¿no? Entonces, pero parece que la cosa no es así. O el servidor público no ha entendido todavía que el escritorio donde está sentado y el lapicero que tiene a su costado no le pertenece, se lo dio el sector público. O sea, en otras palabras, nada de lo que tiene a su alrededor es él. Claro. No es dueño de nada, porque eso es del Estado. Así es, ¿no? de nosotros. Entonces, parece que todavía algunos servidores públicos no se dan cuenta de eso. Yo he trabajado 25 años de administración pública y yo era consciente de eso, ¿no? Que yo estaba ahí para servir. Y eso hay que, para servir y atender bien, óptimamente al administrado, como nos llaman ahora, ¿no? Al administrado, que necesitamos el servicio del sector. Sí, pues Carlos, hay muchas cosas que se pueden ir conversando poco a poco. Bueno, hemos hablado de todo menos de lo que teníamos que hablar en extenso, era sobre el tema de los patrones de asentamiento
que bueno, a veces resulta un poco también tedioso porque generalmente lo vemos estos en círculos de arqueólogos, pero es necesario que la comunidad entienda que no de la historia, en este caso de la información y las experiencias que tiene el dato arqueológico, para poder entender algunas situaciones que se puedan presentar o que se presentan, ¿no? En el presente, que se presentan en el presente. Es importante, ¿no? La historia, no la historia, el conocimiento histórico es un instrumento para el desarrollo. De eso tenemos que estar convencidos. Y tenemos que utilizar esos instrumentos para construir el desarrollo de nuestra sociedad. Así es, así es. Bueno, hay un mensaje más que nos envía Miguel Cabrera. Convivencia armónica, respeto al medio ambiente y sentido común es lo que se necesita para vivir mejor. Hay una reflexión que viene justo a consecuencia de este comentario que realmente me dejó meditando por 2 semanas, ¿no? El hecho de que el problema que estamos pasando a nivel mundial, estamos hablando del virus, ¿no? Del virus que nos aqueja en este momento. Cuando uno se pone a pensar de manera fría y dice, ok, ¿qué necesitamos hacer para eliminar este virus? Bueno, aislarnos por alrededor de 14 a 30 días, que es el periodo en el que está el virus latente, quizás ya 2 meses, digamos, ¿no? Si logramos aislarnos realmente sin contacto con la otra persona, o por lo menos teniendo los cuidados mínimos, en 2 o 3 meses a más tardar, se podría eliminar, ¿verdad? Porque el virus necesita de una persona para ir trasladándose de un lado para otro. Entonces, si de repente todos hubiésemos entendido eso de manera lógica y dicho, bueno, ya no importa si no creo en el virus, simplemente lo hago ya para quedar, ¿no? Para mantener la armonía con los demás y me mantengo 2 meses ahí aislado sin tener contacto, entonces este virus se hubiese eliminado hace mucho tiempo, ¿no? No hubiese hecho esta evolución, no se hubiese pasado. Entonces ahí nos damos cuenta que ciertamente el problema que nosotros tenemos está en nosotros mismos, ¿no? En la falta no sé si la palabra que es la empatía o el trabajo en equipo o el entender que el problema no es que soy yo, sino que es también la otra persona, ¿no? Esto a colación de lo que comenta justo Miguel Cabrera, ¿no? Convivencia armónica, respeto al medio ambiente, sentido común. Nos falta bastante, creo, de eso. Y sí, arqueólogo, hay mucho pan por rebanar todavía en este tipo de conversaciones. Yo creo que hemos hecho una introducción a lo que íbamos a tocar de manera profunda y con su permiso, no sé si podríamos tener una nueva sesión de repente de acá un par de semanas para empezar o la próxima, yo creo que podría ser, ¿eh? La próxima, porque sí, de repente la próxima semana podemos cerrar un poquito, ya entrar en el tema de los asentamientos para luego de haber tenido esta charla, o cómo anda usted de tiempo, y lo estoy comprometiendo de manera pública. Sí, yo creo que el día domingo, yo creo que no habría ningún problema, Carlos. Podemos ya ir ese día directo al tema, Ujú. o en su efecto también, no sé, si se podría invitar a un colega más y podríamos de repente ser dos, no solamente yo, lo que podríamos ir hablando sobre este tema. Conozco Espectacular. algunos amigos arqueólogos que están muy especializados y capacitados con los temas del paisaje. Y me interesa mucho el paisaje porque es un tema medular de la manera como nosotros concebimos y estamos utilizando el territorio, ¿no? Y cómo se utilizó en la época prehispánica. No escoger los mismos modelos de la época prehispánica e insertarlos
ahora en el presente, ¿no? La idea es que tomar algunas experiencias y adecuarlas al presente, ¿no? Para tener una mejor, a ver, para que nuestras ciudades sean más armónicas, sean ciudades más cálidas para poder vivir, para que el desarrollo tenga, diríamos, tenga un calor más humano, no tan frío, ¿no? O Sí. sea, es como que a veces destruimos una plaza o un parque que tú los has visto, Carlos, en donde el parque antiguamente era 30% de cemento y 70% de verde. Ujú. Pero después el parque resultó 70% de cemento y 30% de verde. Así O es, sea, así es. prevaleció el cemento sobre el verde. Y eso lo he visto en muchos parques en la ciudad. Sí. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Entonces, yo creo que estas ideas del manejo del paisaje, cuando hablamos de paisaje, no solamente estamos hablando del paisaje geográfico como tal, sino el mismo paisaje de la ciudad, el mismo Ujú. paisaje de la ciudad. Sí, yo Así creo es. que sí, podríamos el próximo domingo ya ir directamente a los temas propuestos. Y bueno, lo de hoy día ha sido pues una introducción interesante, es Ujú. súper interesante. Son temas que te podrías pasar pues muchos domingos Claro, conversando, ¿no? de todas maneras. Y sí, si puede de repente invitar a alguien más que nos acompañe, sería espectacular, ¿no? Ya, Enriquecería mucho también eso la próxima semana. Entonces, ya se ha coordinado, justo ya me han confirmado, perfecto. Entonces, el próximo domingo, la segunda parte de esta tertulia, ojalá que también la red nos ayude un poco, porque hoy día estuvo un poquito lenta en algunos momentos, pero bueno, así es, pues esta es la nueva normalidad a la que tenemos que acostumbrarnos y tenemos que trabajar en ese sentido también. Bueno, entonces vamos cerrando la sesión de hoy día, porque ya también nos pasamos 9 minutos, siempre me paso, no sé por qué, tengo el cronómetro ahí un poquito. Bueno, agradecerle, arqueólogo, su predisposición siempre, usted siempre ha estado apoyando en todo sentido este tipo de espacios, de charlas. La verdad, cada vez que nos encontramos es por lo menos una media hora de una charla extensa, ¿no? De algún tema que justamente en ese momento tocamos y es lo interesante siempre de conversar de nuestros encuentros. Antes, bueno, ahora ya no nos encontramos mucho como antes. Y bueno, agradecerle por eso y lo esperamos entonces el próximo domingo. Ya por interno me indica con quién hacemos la tertulia, los tres entramos y afinamos ya el tema, el tema en cuestión. Nos pasamos conversando desde la introducción nada más. Listo, arqueólogo, muchísimas gracias. Y antes de despedirnos, agradecer bueno, a las personas que se han estado conectando durante toda esta sesión. Y en especial pues a José Luis y a Miguel, que han estado mandando sus comentarios, y a las personas que se han estado conectando de manera itinerante, y entrando, saliendo seguramente, porque justamente se ve el registro de los que van entrando y saliendo. Y no se olviden, por favor, a todos, que la próxima semana vamos a tocar ya el tema de frente con el arqueólogo Jesús Gordillo y un invitado especial adicional, que ya seguramente lo informaremos durante la semana. Otro detalle también que me gustaría avisarles es que, tal como lo comentamos en algún momento, la próxima semana vamos a lanzar un pequeño curso gratuito, especialmente para todos los funcionarios municipalidades respecto a las licencias de edificación y habilitaciones urbanas. Totalmente gratuito. Vamos a dictarlo, bueno, vamos a lanzar la convocatoria. Esta convocatoria se va a hacer de frente con las municipalidades, se va a enviar un documento, así que estén pendientes, por favor, de ello para los interesados. Para poder participar en este curso gratuito es importante que estén, ya sea como practicante o como trabajador en una municipalidad y estén en las áreas de licencias, ya sea de habilitaciones urbanas o licencias de edificación. Esto justamente para
apoyar a las municipalidades en este proceso de inserción de nuevo personal en estas fechas. Casi siempre las municipalidades se incorporan nuevos profesionales a las áreas de licencias, de habilitaciones urbanas y licencias de edificaciones, y como las normas cambian tanto cada cierto tiempo, es bueno siempre estar actualizados con la última normativa. Entonces este curso, que más o menos va a durar 2 semanas, 3 veces por semana, se va a lanzar la próxima semana y va a ser exclusivo para el sector público. Bueno, ese era el informe de hoy día. Muchas gracias una vez más a todos. Arqueólogo Jesús Gordillo, sus palabras finales ya para cerrar esta sesión. Gracias por la invitación, Carlos. Siempre es muy grato y agradable conversar estos temas contigo, ¿no? Siempre los hemos hecho en la calle, nos encontrábamos ahí, nos quedábamos como media hora ahí hablando sobre los temas, y siempre había temas nuevos, Y qué bueno que pese a las dificultades, bueno, la tecnología ayuda mucho para continuar en estos diálogos, en estas tertulias. Bueno, solamente pedirle a los amigos que nos ven que se cuiden, todos que nos cuidemos en estos momentos complicados y difíciles que estamos viviendo, ¿no? Hay que estar permanente, hay que obedecer las disposiciones de la autoridad, ¿no? Y bueno, de la manera como nosotros nos cuidemos, vamos a cuidar también a nuestras familias. Entonces, todo. Gracias por la invitación, Carlos, y nos vemos el próximo domingo. Listo, arqueólogo, gracias a usted. Arqueólogo, se queda por interno, por favor, no cierre la sesión. Voy a cerrar solamente la sesión del stream. Y bueno, con todos ustedes, muchas gracias una vez más por estar en esta tertulia del domingo por Estilo en el Desierto y su programa Urbanizante. Nos vemos el próximo domingo. Que tengan una buena tarde. Hasta luego.